Buenos días, mi nombre es César Kersanti. Este es un video acerca del resumen del tema 3 sobre la materia de gestión de proyectos. Para empezar, vamos a definir qué es el estudio técnico. El estudio técnico es un conjunto de cálculos y diseño estructurado de forma metodológica que buscan determinar la factibilidad y variabilidad de la ejecución desde un punto de vista técnico a una idea de negocio a partir del desarrollo de un determinado proceso productivo o operativo. En los objetivos específicos del estudio técnico tenemos determinar la localización óptima del proyecto, determinar el tamaño óptimo del proyecto al cual está ligado a la capacidad de fabricación de productos o de prestación de servicios, determinar el diseño óptimo de la instalación donde se va a desarrollar nuestro proyecto, determinar y organizar el recurso humano requerido para el desarrollo de estos procesos y determinar los aspectos jurídicos y regulatorios que pueden afectar las actividades vinculadas a nuestro proyecto. Vamos a empezar con la localización óptima del proyecto. La localización óptima del proyecto, esto es un elemento que determinará el éxito o el fracaso del mismo, pues la misma va a depender de una buena medida de aspectos como acceso a la materia prima, acceso a los insumos requeridos, condiciones específicas del lugar donde se van a desarrollar nuestras instalaciones, la disponibilidad, algo muy importante, la disponibilidad de nuestros servicios básicos y los procesos involucrados, la disponibilidad de recursos humanos, acceso a los mercados productivos, los servicios involucrados con nuestro proyecto. En la organización del proyecto tenemos dos aspectos, lo que es la macrolocalización de un proyecto. La macrolocalización de un proyecto se refiere a la ubicación de la macrozona dentro de la cual se establecerá una determinada proyecto. En este caso, si sale un proyecto industrial, se busca tener un gran mercado nacional. Entre los aspectos a ser tomados en cuenta a la hora de evaluar la macrolocalización de un proyecto tenemos los aspectos geográficos, los aspectos productivos, los aspectos socioeconómicos, los aspectos industriales. También tenemos lo que es la microlocalización de un proyecto. El análisis de la microlocalización indica cuál es la mejor alternativa de instalación en un proyecto dentro de la macrozona elegida. Esta evaluación tiene que ver más que todo con los aspectos más involucrados con las interacciones del proyecto y su entorno inmediato. Entre los aspectos de tomar en cuenta tenemos las condiciones físicas de la instalación del terreno, la disponibilidad de la vía de acceso que permite el ingreso y la salida del personal, nivel de movimiento en la zona, la disponibilidad de los servicios básicos, el entorno inmediato, que esto quiere decir el vecindario del proyecto y que puede estar conformado con las empresas competidoras. Tenemos otro aspecto que es determinar la localización óptima. Esta se puede hacer mediante dos métodos: el método cualitativo por punto, que consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de elementos o factores cualitativos relevantes a la hora de tomar la decisión con respecto a la localización de un proyecto. Se pueden evaluar entre dos o más localizaciones, y tenemos el método cuantitativo de Vogel, que se basa en la medición que tienen los costos de transporte tanto de los lugares donde se genera la materia prima hasta las posibles localizaciones del proyecto. El tamaño óptimo del proyecto. El tamaño óptimo de un proyecto es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando se opera con menores costos posibles a una máxima rentabilidad económica. Tenemos la capacidad instalada, la capacidad ósea y la capacidad proyectada. La capacidad instalada es la cantidad máxima de bienes o servicios que puede obtenerse de la planta y equipo de una empresa por unidad de tiempo bajo las condiciones tecnológicas dadas. La capacidad ósea es la cantidad de bienes o servicios que, debido a ciertas limitantes, disponibilidad de la mano de obra, disponibilidad de la materia prima, no se están produciendo a pesar de la capacidad instalada disponible que pudiera permitir su producción. Tenemos la capacidad proyectada, es la cantidad de bienes o servicios que se tienen previstos generar un proyecto en un determinado periodo de tiempo en base a la capacidad instalada y a la capacidad de recursos disponibles en este periodo de tiempo. Los factores que determinan el tamaño óptimo de un proyecto: tenemos la cantidad de bienes o servicios, el espacio disponible para las instalaciones, la intensidad de la mano de obra, la cantidad de horas laborales de una jornada, la cantidad óptima de personal, la capacidad individual y total de las maquinarias y los equipos involucrados en el proceso, la distribución de los equipos dentro de las instalaciones. La estimación del tamaño óptimo del proyecto. Identificando los factores y los elementos que determinan el tamaño óptimo del proyecto, que es lo que acabo de mencionar, la capacidad instalada y la capacidad proyectada, es necesario cuantificar dichas propiedades. Para esto tenemos dos métodos:
el método de Lynch, que es un método que toma en cuenta la inversión inicial del proyecto y los gastos que incurrirán en el proceso operativo. Sobre este particular, Lynch establece la relación proporcional entre el monto de inversión inicial del proyecto y los gastos que incurrirán en este. Y tenemos el método de escalación, que es una forma más detallada de determinar la capacidad óptima de producción, es considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto analizar las ventas y desventajas de trabajar con cierto turno de trabajo y horas laborales. La ingeniería del proyecto. La ingeniería del proyecto constituye la parte del estudio técnico donde se requiere mayor grado de especialización, pues se requiere conocimiento específico vinculado al proceso industrial. En estas etapas se deben hacer estos siguientes aspectos: diseñar el proceso de generación de los productos, seleccionar las máquinas y equipos, diseño de instalación, organización de recursos humanos, desarrollo del programa de producción. Diseño del proceso de producción. En este proceso tenemos, en este sentido se determinan bastante en general el diseño del proceso de producción o operación, implica la estructuración del proceso técnico que nos va a permitir la obtención de un producto o la generación de un servicio, ya sea a partir de la transformación de la materia prima o a partir de utilizar una serie de insumos y equipos para la prestación de cualquier servicio. En este proceso de diseño es independiente de tomar en cuenta la tecnología que vamos a emplear para generar bien un servicio a un proyecto local, lo cual será seleccionado a base de requerimiento de la calidad y la cantidad de ese producto o servicio obtenido mediante el estudio de mercado que vamos a realizar. Para el diagrama de proceso se pueden utilizar los siguientes métodos de representación del mismo. El diagrama de bloque, que es el método más sencillo, donde se representan dentro de una serie de recuadros rectangulares la operación unitaria ejercida en determinado momento del proceso, y el diagrama de flujo de proceso. Es también un diagrama de flujo por proceso incorpora los elementos gráficos de representación de los procesos empleando una simbología universalmente aceptada para la representación de cada una de las actividades. La selección de maquinaria y equipo. Una vez que se tiene la estructura, el proceso productivo de operación, se puede iniciar el proceso de selección de la maquinaria y los equipos necesarios. Entre los factores a tomar en cuenta para esta decisión está el proveedor del equipo, tenemos el precio, tenemos la capacidad, la flexibilidad, la mano de obra, la necesidad de mantenimiento, el consumo de energía, la infraestructura necesaria, los equipos auxiliares, los costos de flete, los de seguro, el manejo tecnológico, la adaptabilidad del equipo a la persona, a la mano de obra, a la mano de obra. El diseño de las instalaciones. Esta es una actividad propia de la fase de proyecto final, ya que se requiere la experiencia de especialistas en el material que incrementan los costos de estudio. A pesar de ello, en la fase de anteproyecto conviene desarrollar bocetos preliminares sobre la distribución en la planta física, por ello permitirá un proceso de diseño. Para una distribución eficiente en la planta física se requiere tomar en cuenta los siguientes aspectos: integración total, mínima distancia recorrida, utilización de los espacios cúbicos, seguridad y bienestar de los trabajadores, el medio ambiente, la flexibilidad. Tenemos lo que es la organización de recursos humanos. Esta es una actividad vinculada al área técnica, pero sin duda va a ser influencia directa en los costos operativos de las empresas. Sobre todo, este particular hay que tomar en cuenta los siguientes elementos: prevenir los requerimientos del personal a lo largo del proyecto, desarrollar una estructura flexible, incorporar la tercerización de actividades no prioritarias, vincular la estructura del proyecto, desarrollar estructuras más horizontales, tomar en cuenta las normativas laborales. El marco jurídico de un proyecto. En este sentido, el análisis del marco jurídico del proyecto es incorporado por muchos autores dentro del estudio técnico. Las grandes áreas normativas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de tomar decisiones técnicas sobre un proyecto son el marco regulatorio nacional, que afecta la manera directa de las actividades previstas en el proyecto; el marco regulatorio relacionado con la relación laboral que puede tener la organización que pretende crear sus trabajadores, lo que son hablamos de las leyes de trabajo, la ley de seguridad; el marco regulatorio relacionado con la seguridad industrial y el medio ambiente de trabajo; el marco regulatorio en nombre de los productos y servicios generados por el proyecto. Estas son las leyes de sanidad y de alimentos; el marco regulatorio que nombra la relación de sus futuros clientes, ejemplo, la ley de protección al consumidor, las normas de ordenanzas y locales y las normativas de permiso exigidos por la ley. Y así culmina mi video sobre el tema número 3 de la materia.